Bueno, pues ya estamos en el segundo tiempo de esta tarde de martes en directo. Vamos a ver y vamos a hablar con el doctor Eiros, el doctor José María Eiros, que es catedrático de microbiología y que va a hablarnos de algo sumamente importante en un país como el nuestro, como España, en el que se consumen muchos antibióticos. Vamos a hablar con el doctor de medidas concretas para combatir la resistencia a los antibióticos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Entre otras cuestiones, España es un país donde se consume muchos antibióticos, más que en el resto de Europa, por ejemplo. Eso es, sí, es muy importante ese dato. España lleva 25 años a la cabeza de consumo de antibióticos en la Unión Europea, pero además, para que se nos pueda entender, los antibióticos no se consumen solo en el ámbito de la medicina humana, se consumen también en veterinaria, para la cabaña ganadera y en consecuencia pasan a la cadena alimentaria. Por lo tanto, hay un concepto muy en boga en el mundo y en Europa, que es el término de una salud. Se utiliza a veces el término inglés, ¿no? Un anglicismo que es One Health, que viene a significar que el mundo está interconectado y que el ser humano, en definitiva, es uno más en la cadena de consumo de antibióticos. Ahora recuerdo, doctor Eiros, la última vez que estuvo aquí, que precisamente habló también de la cabaña ganadera y de que trajéramos al programa efectivamente a veterinarios para hablar de lo importante, de lo interrelacionados que están es muy importante. En conclusión, para nuestra salud. Claro, nosotros en nuestro grupo, desde el Hospital Río Ortega, donde trabajamos, tenemos conexión con un grupo de personas que trabajan en el ámbito de la veterinaria y que nos ayudan mucho desde el enfoque que ellos tienen, porque tienen una visión que hemos aprendido que es apasionante. Tenga usted en cuenta que las personas que nos estén viendo a estas horas de la tarde saben que cuando hay un niño, ¿no? Ya que este era un espacio dedicado tradicionalmente a la pediatría, que tiene una infección de la garganta, una infección respiratoria, el pediatra, el médico, en definitiva, lo que hace es tratar a ese niño, no trata a toda la familia. Sin embargo, en el contexto de la actividad agropecuaria o ganadera, cuando un pollo o una gallina tosen en una explotación, se hace un tratamiento masivo de miles o cientos de miles de individuos. Entonces, imagínese lo que es hacer un tratamiento extensivo con antibióticos, y eso puede conllevar algún peligro. Pues es un tema interesante que tendremos que tratar no tardando. Precisamente el doctor Eiros es el representante técnico del Gobierno de España en el grupo de lucha frente a la resistencia a los antibióticos en el G20. Bueno, hay muchos grupos que en el mundo se preocupan por la resistencia a antibióticos. Fundamentalmente está la Organización Mundial de la Salud, están los organismos equivalentes en el ámbito de la veterinaria y de la agricultura, y están algunas iniciativas de ámbito privado. Tenga usted en cuenta que la Fundación Bill Gates dedica una gran cantidad de fondos a la lucha frente a las enfermedades infecciosas. El mundo de los antibióticos no es ajeno al mundo, por ejemplo, de las vacunas o al empleo de probióticos. Hay como dos ámbitos conceptuales. Uno, lo que nosotros podemos estudiar en los propios microorganismos, sus mecanismos de resistencia, cómo se comportan, y otro, cómo impactan en nuestro ecosistema, en nuestra vida, en definitiva. Entonces, esto se estudia en el mundo a muchos niveles. Nosotros, porque así nos ha designado el Gobierno español, es otro investigador del Centro Nacional de Microbiología, donde yo también trabajé, que es el doctor Jesús Oteo, y yo mismo, pues somos los representantes en el grupo G20, que es un grupo de decisión técnica, pero también política y administrativa. ¿Para qué? Para implementar y para poner en marcha medidas de control eficientes. Luego podemos deducir, doctor Eiros, que preocupa. Preocupa mucho al mundo, ¿no? A los representantes en este caso del G20 y al mundo. Claro, tenga usted en cuenta que la Organización Mundial de la Salud señala que en el año 2050, que ya no viviremos, pero estará ahí el año 2050, la resistencia a los antibióticos provocará o condicionará un problema de salud pública equiparable o superior al cáncer. Y eso quiere decir que desde la óptica de las personas que se implican reglamentando y sobre todo previendo lo que va a ocurrir, pues es un problema de salud, yo creo que relevante. O sea, lo equiparamos al cáncer, no tardando, en el 2050. O sea, es que la resistencia a los antibióticos, yo no sé si la población, si somos conscientes de hasta qué punto es un problema para la población mundial. Bueno, yo creo que sí se toma conciencia, y de hecho hay un día mundial y un día europeo y una semana. Yo creo que vinimos aquí cuando la semana, ¿no? Sí. Pero quizás
Esto es porque periódicamente ustedes en los medios de comunicación se hacen eco de la aparición de superbacterias, bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Y a nosotros nos llaman porque nosotros también a nuestro nivel modesto en los hospitales, en el ámbito en el que yo trabajo, vamos documentando la aparición de microorganismos que acumulan resistencias. Porque lo que es resistente a un antibiótico no es un ser humano, son los microorganismos. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus o pueden ser parásitos. Pero en este caso hablamos de bacterias. Las bacterias pueden tener una resistencia natural porque no tienen diana para un antibiótico. Entonces les da igual que le trates con ese antibiótico porque no les hace efecto. Pero en la estructura de las bacterias, cuando nosotros estudiábamos medicina de pregrado, que se dice ahora en licenciatura, teníamos poca idea o la idea que habíamos heredado de la escuela de Fleming y poco más, ¿no? Es decir, las estructuras, digamos, fisiológicas y anatómicas de una bacteria. El edificio, como si nos referimos al plató de esta televisión. Sin embargo, hoy hemos aprendido que la producción de enzimas, los mecanismos de flujo, la permeabilidad, el paso, las porinas, es decir, otras estructuras funcionales dentro de la bacteria se pueden ver dañadas por los antibióticos y ellas aprenden, entre comillas, y en definitiva los mecanismos de resistencia son plurales, se acumulan y condicionan que el empleo de antibióticos seleccione bacterias resistentes y ahí tenemos un problema. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué puede hacer la población, la ciudadanía, para ayudar en esta resistencia a los antibióticos? Me alegro mucho que me haga esta pregunta, porque la Consejería de Sanidad esta semana, creo que salía el consejero, está implementando unas medidas del no hacer, que dicen en el ámbito clínico, ¿no? Es decir, no tenemos que hacer aquello que no es oportuno, que no es eficiente y que no es práctico, ¿no? Dentro de esto, en el campo de la antibioterapia, a nosotros nos pidieron que grabáramos algunos spots, ¿no? Es como si esto lo grabamos y lo ponemos luego. Sí. Entonces, yo creo que a nivel del ciudadano que nos escuche, de la persona que a estas horas de la tarde o de la mañana, cuando nos reprogramen, ¿no?, pueda ver la televisión, tiene que saber 4 cosas. Primero, que una persona no debe de automedicarse con antibióticos. Segundo, que en consecuencia no debe de aconsejar un antibiótico que le ha ido bien a otra persona, a un amigo, a un familiar, que esto no es un conocido. Eso es, esto no es un libro. En tercer lugar, que debe de acudir a un profesional sanitario para que le haga la valoración del cuadro que motiva o no la prescripción, es decir, ir al médico. Y en cuarto lugar, que es muy importante, ocurre así en otros ámbitos de la vida, que hay que completar el tratamiento, de manera que finalizar el ciclo. Con esas 4 medidas sencillas, cualquier persona que nos vea puede contribuir en su ámbito a minimizar el problema de la generación de resistencia. Doctor, porque muchos pocos... claro, cosas pequeñas. Claro, se consiguen grandes cosas. Vamos a la calle, como siempre, a escuchar lo que nos dicen los ciudadanos sobre el tema de hoy, la resistencia a los antibióticos. ¿Cree que hacemos un buen uso de los antibióticos? Pues a mi parecer pienso que no, que abusamos un poco de ellos, bastante. Yo creo que no deberíamos meter tanta mano al antibiótico, a no ser que sea necesario, claro. Pues buen uso de los antibióticos, pues yo creo que no, porque hoy en día, a ver, como le digo, no es como cuando yo era pequeño. Porque normalmente nos medicamos sin conocimiento. Se suelen utilizar cuando no son necesarios, sin prescripción médica. La juventud de hoy en día, yo creo que por muy bien que lo expliquen, no hacen caso, por el tema de hoy en día que tienen internet, todo lo que escuchan de los amigos. Pues oye, lo quiero que la gente piensa antes en lo que va a hacer, lo piensa por lo menos. No lo toma así a la ligera. ¿Y qué riesgos puede tener llevarlos con consumir antibióticos cuando estamos fuera de, a lo mejor, del tratamiento o sin prescripción médica? Pues hombre, eso no se debe hacer nunca. Pues son peligrosos para la salud. Cuando se acaba el tratamiento, ¿le ha sobrado algún antibiótico? ¿Usted qué hace? Procuro llevarle a la farmacia para que ellos lo desvíen a su sitio correspondiente. Realmente no me suelen sobrar porque me dan ya para esos días y si sobran no se deben de tomar. Lo llevo a Sigre, al punto de la farmacia. Pues le llevo a la farmacia, a donde lo depositas, pues para que le puedan ser reutilizados pues para otra gente, para el tercer, donde lo llevan allá a África. La mayoría pienso yo que lo tira y no debía de ser así, debía de reciclarlo y llevarlo a las farmacias, que es lo suyo. Bueno, este hombre no era tan positivo, pero los anteriores parece que lo tenían y estaban muy bien informados. Sí, yo creo que se aprende mucho. Siempre que venimos en estos sketches claro, hay al menos 3 ideas muy importantes. Testeamos muy claro, bien, ¿no? Sondeamos. Lo primero, este chico que decía la juventud.
Una primera medida, si yo tuviera que actuar en consecuencia, sería incorporar a los módulos educativos desde pequeños de nuestros niños, cuando hacen una asignatura que es conocimiento del medio, un módulo de salud, donde se debe de explicar con claridad los beneficios del buen uso de antibióticos, lo que es una enfermedad infecciosa tratable, por supuesto el ámbito de la vacunación, que hemos hablado aquí otras veces y que está muy contestado y que es muy deseable que se forme en este ámbito, y por lo tanto la educación, contenidos, ¿no? Cuando nos vean los consejeros de educación correspondientes de las comunidades autónomas, tienen que saber que probablemente, y el propio Ministerio, en primaria y en secundaria, hay que educar en positivo y, en consecuencia, meter contenidos. En segundo lugar, hay un tema que ellos decían que es devolver lo que no se usa al punto concertado. Y, en tercer lugar, minimizar, por así decirlo, el autorresiduo, ¿no? Los antibióticos es un tema que se estudia muy poco en nuestro medio, pero que algún día debemos de acometer. Alguna vez hemos planteado proyectos de financiación en este sentido y no tenemos experiencia directa, por lo menos en el ámbito que yo conozco, pero sí sería muy importante estudiar los residuos de antibióticos que vertemos o que devolvemos al medio ambiente, porque en definitiva algunos, si no se hidrolizan, pueden mantener cierta actividad y la mantienen, y pasar a aguas de riego, a aguas, en fin, que pueden a su vez ir a otros ecosistemas. Si nos preocupamos de reciclar, no vamos tampoco a ensuciar, y además con sustancias tan... No debiéramos. Claro, no deberíamos. No deberíamos. No deberíamos hacerlo. Bueno, vamos con la primera pregunta al doctor Eiros. ¿Se puede producir resistencia a los antibióticos si tomo medicamentos contra el acné? Es muy buena. Vamos a ver, el acné es una enfermedad que, aunque en puridad no es infecciosa, sí que en su mecanismo de producción puede tener importancia el ecosistema o la microbiota que acompaña al folículo piloso y lo que llamamos el micronicho residente o indígena de la piel. Entonces, muchos de los especialistas tratan el acné con ciclos de antibióticos, fundamentalmente 3 grandes grupos, ¿no? Que van desde las tetraciclinas, los betalactámicos y la clindamicina. Entonces, en consecuencia, un chico como este, si tiene un tratamiento prolongado de acné y somete a su microbiota cutánea, que aunque no le cause el acné, es un factor acompañante de la producción del mismo, puede inducir resistencias. Por eso es muy importante que le controle el médico. Nosotros, ahí presentaban ustedes una imagen de una placa de Petri de 2, con unos discos. Entonces estudiamos habitualmente los microorganismos implicados o acompañantes en la etiología del acné. O sea, que era una pregunta que iba muy bien encaminada. Vamos a por la segunda, doctor. ¿Ayudan los probióticos a reducir la resistencia a los antibióticos? Hemos aludido, es muy bonito. Hay un grupo europeo que lleva un catedrático de Verona, que es Giuseppe Cornaglia, al que yo conocí en mi época cuando trabajaba en Majadahonda, en el Centro Nacional de Microbiología. Cornaglia tuvo la intuición hace 18 años de situar lo que señalamos al principio. Yo no sabía que iba a haber esta pregunta. Por una parte, en resistencia, factores de los propios microorganismos, y por otra parte, factores del entorno del ser humano. Los probióticos entrarían ahí en los segundos, y los probióticos, en definitiva, pueden condicionar una alteración o un cambio en la composición de la microbiota. Nosotros ahora estamos trabajando, tenga usted en cuenta que todavía estamos en el siglo XXI, hay muchas cosas que no conocemos. Muchos de los microorganismos... ¿Se puede decir que estamos todavía en pañales, doctor, o no? En cierta medida, siempre estaremos en pañales. Ha muerto Hawkins, ¿no?, que decía que de las cuestiones fundamentales del ser humano, pues nunca responderemos a por qué el universo se ha tomado la molestia de existir. Y a mí me gusta leer a Hawkins, y es verdad, ¿no? Pero lo que decía él, los probióticos, en definitiva, lo que tratan es de que mediante su consumo no alterar, por así decirlo, la microbiota, es decir, las bacterias endosimbiontes, o sea, nuestra propia microbiota. Hoy en día en medicina, al igual que hay especialistas en piel o en aparato respiratorio, circulatorio, hay especialistas en microbiota, en microbioma. Y se entiende, así lo entiende el Harrison, que es un texto clásico en medicina interna, que el microbioma es un órgano más de la economía del ser humano. Por lo tanto, los probióticos inciden seguro. ¿Por qué? Porque al menos en el tracto gastrointestinal pueden alterar la composición de las comunidades bacterianas. Solo estamos atisbando, al hilo de su pregunta, lo que puede ocurrir ahí. Puede ocurrir.
Bueno, pues solo nos queda prevenir, cumplir esas enseñanzas para ayudar en la medida de lo posible a que esa resistencia a los antibióticos sea cuanto menor, muchísimo mejor. Le deseamos lo mejor en la reunión del G20 como representante del Gobierno de España, porque nos interesa y mucho, y seguiremos hablando de ello, doctor Eiros. Un placer, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Vamos, dejamos la salud y nos vamos efectivamente, a nuestro WhatsApp. Vamos a, como siempre, invitarles a que nos envíen sus fotografías y sus vídeos, y además hay un estupendo regalo que dentro de pocos días puede ser suyo. ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho al WhatsApp del programa 682 787878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Lourdes Gómez Miguel Áñez desde Mozoncillo, Segovia. Yolanda Martín, desde Cojeces del Monte, en Valladolid, nos dice: homenaje de la Asociación de Jubilados El Chorrillo de Cojeces del Monte a la tía Beatriz Molpeceres en su 88 aniversario. Pues enhorabuena, felicidades. José Antonio Vicente, desde Salamanca, Catedral Nueva de Salamanca, Coro de Salamanca. Toñi Fonseca, desde Fuentesauco, Zamora. Mucho frío, otra vez en Fuentesauco, dice Toñi. Me parece que en todo Castilla y León, Toñi. Miguel Ares, desde Salamanca, esperando la primavera, decía Miguel. Pues ya ha llegado, Miguel, si es que todo llega. Y Adelia II, desde El Maillo, en Salamanca, fijaos lo que nos cuenta. Pozo Airón, en las Arribes del Duero, tan espectacular o más que el Pozo Los Humos. Cuenta la leyenda que Airón fue un dios indígena que estuvo arraigado en Hispania antes de que los romanos la conquistaran. Se le relacionaba con aguas profundas, pozos y lagunas, y con simas, por tanto con el inframundo, ofreciendo un doble aspecto: uno positivo, dios de la vida, esta emerge del agua, y uno negativo, dios de la muerte. Vamos con María Laura Gómez, desde Valladolid, el Cerro de las Contiendas. Y de nuevo volvemos a El Maillo, con Pepi Sánchez. Esta vez, Peña de Francia al fondo. Bueno, pues así arrancamos un nuevo martes, la sección de vocablos. Gracias, Pilar Celma, directora de la Cátedra Miguel Delibes. Una semana más vamos a dar una vuelta por Castilla y León y a conocer y a recordar algunos vocablos en distintas zonas. Este es el mapa. Sepule sierte. Sepule sierte. ¿Qué significa? ¿Qué eso significa? Date un cañaruto. Yo lo he oído de toda la vida, no sé si sí, yo siempre, cañaruto. Vamos a darnos unos cañarutos. Ah, el cañaruto. Gallarutos o cañarutos. Algo así. Callarucas son, ¿no? Callarucas. Hay una palabra típica aquí en Sardón que es carrabaco. Hay sitios que la llaman piñotes, pero aquí en Sardón se llama carrabaco. Oye, hoy hablaban chino, ¿eh? Hablaban chino, no conozco nada, yo no sé. Pilar, ¿cómo te has podido mover por estos vocablos? A ver, arrancamos con Segovia, la provincia de Segovia. Cantalejo es el municipio y el término es tepule sierte. Yo ya no sé si era tepule sierte, sepule sierte. Bueno, vamos a ver. Sepule sierte. ¿Qué significa? ¿Qué eso significa? Que está
Que está muy buena. Que está muy buena. ¿De dónde viene esta palabra? Yo qué sé, pues de aquí, de Cantalejo. Está inventada de aquí de Cantalejo. Es como un dialecto que tenemos aquí en Cantalejo y son palabras inventadas de aquí. Ah, claro, esto recuerda lo de la gacería. Te he visto bien acompañada por el librito, sí, el glosario de la gacería. No es tepule suerte, es sepule. Sepule, que en realidad sierte. Es el verbo pulir, pulirse, entonces es se, pule y sierte, que es otra palabra. Bueno, pues ahí lo tenemos. A ver, bueno, que está pues muy buena. Lo primero que hay que recordar es esta maravilla, patrimonio de la humanidad, ¿no? Una especie de jerga, o como queramos llamarlo, propia de Cantalejo. Y entonces a mí me regalasteis, hicisteis un reportaje magnífico sobre la gacería y me regalasteis, yo me fui muy contenta con estos dos libros. Y mira por dónde ahora ha habido que volver a ellos. Entonces recuerdo simplemente que era una especie de lenguaje propio de los briqueros, es decir, eran el oficio de hacer los trillos y otros aperos de labranza. Y luego ellos los iban a vender por distintas zonas. Entonces tenían esta especie de lenguaje cifrado, un lenguaje inventado que les servía para hablar entre ellos sin que los demás los comprendieran, ¿no? Que yo ya comenté la otra vez que me recordaba un poco el lenguaje de Germanías, del barroco, ¿verdad? Los maleantes también tenían ese lenguaje para no ser entendidos y poder hablar entre ellos. Entonces, bueno, me parece maravilloso. ¿Te remites a...? Me remito a estos libros, si queréis, bueno, uno es Glosario de la Gacería, este pequeñito, este solo es un glosario por orden alfabético, y este otro no solo es glosario, que también al final, sino que además explica un poco la historia y tal. El origen, bueno, parece que se remonta a la Edad Media, que hay influencia, algunas palabras proceden del vasco, otras del árabe, muchas del caló. Muchas del caló, sí. Pero bueno, la verdad es que yo incluso animaría a gente de la universidad a que hiciera alguna tesis o algo. Hay por lo menos 340 palabras propias. Y entonces esta es pulir o pulirse, que es estar, ser, haber, existir, y sierte es bueno, bonito, que tiene buena condición, que está bien hecho, etc. Bueno, pues entonces el conjunto que está. Ah, y lo último que digo ya, perdón, que luego de la siguiente no digo nada. No pasa nada, si cuanto más digas mejor. No, bueno, pues que es una cosa muy curiosa, que hay una aplicación, que ya no solo tenemos estos dos libritos, sino que he descubierto una aplicación de móvil. Entonces se busca gacería y ahí hay una aplicación y puedes buscar las palabras. Es gratuita, yo me la descargué ayer y estoy tan contenta. Ahí lo que aprendemos, Pilar, bueno, increíble. Tepule sierte, sepule sierte, que significa que está muy buena. Vamos, dejamos Cantalejo y la gacería y nos vamos hasta Peñaflor de Ornija, en la provincia de Valladolid. El término cañaruto, vamos a volver a verlo. Te comentaba antes lo de cañaruto, que lo llamamos darse una vuelta, pero también debe ser uno de los frutos o semillas que da las encinas. Yo lo he oído de toda la vida, no sé si vosotros... Y ponnos un ejemplo en una frase, por ejemplo. Pues vamos a darnos unos cañarutos. Es una cosa que se ha dicho muchas veces y yo lo he entendido que siempre no es lo de la encina, gallarutos o cañarutos, algo así. O callarucas. Y luego ya te digo, lo usamos para darte una voltereta, el nombre en cuestión. Bueno, yo ya no sé si es cañaruto, gañaruta, gañaruta, que sirve igual para hablar el fruto de la encina, como para darse una vuelta. Ya, bueno, pues la verdad es que muy difícil. Muy difícil. Yo no me he podido documentar, porque además ellos, ya se ve que entre ellos uno dice una palabra, era el alcalde, además, otro dice el otro, entonces yo no lo dudo, será un localismo, pero muy concentrado, porque es que no he encontrado nada. Nada que se le asemeje. Por supuesto no está en el diccionario de la Real Academia y he estado buscando, por ejemplo, como decían lo de la encina, el fruto de la encina, digo, bueno, es la bellota, ¿no? Digo, a ver si hay alguna parte de la bellota
que se llame así, nada. De bellota, Lo cañaruta. único, una broma, lo único que he encontrado era, en lugar de cañaruto, cañarruta, que es la ruta de cañas. En internet, y un poco como una broma. Nos vamos a hacer una cañarruta. Es lo único que he encontrado. Bueno, a lo mejor luego el alcalde, si volvemos a hablar con él, nos dice, bueno, pues eso es lo que nos referíamos, darnos una vuelta. Bueno, desde Peñaflor de Hornija, y lo hemos intentado, Carrabaco, sí, en este caso, Sardón de Duero, es el municipio. Vamos a ver. Hay una palabra típica aquí en Sardón que es carrabaco. El carrabaco es la piña, este pino que tenemos aquí es el pino piñonero, el pino albar. Pero luego hay un pino que es el pino negral que da una piña que se usa para prender solamente y se llama carrabaco. Hay sitios que la llaman piñotes, pero aquí en Sardón se llama carrabaco. Bueno, no piñotes, carrabaco. Bueno, ¿esta te ha parecido? Sí, no está en el diccionario de la Real Academia, pero bueno, es un localismo, lo he localizado efectivamente en toda la zona de Sardón, en Traspinedo también. Entonces, se llama carrabaco, lo he localizado a la piña seca. Chichote al almendro y conacho a un cesto, ya para ambientarnos más, rematar. O sea que al cesto, al coñacho, echarían los carrabacos. Y bueno, pues por lo menos esta sí que he localizado, y es un localismo de esa zona, un poquito más amplio. Carrabaco, en Sardón de Duero. Y ahora nos vamos con nuestros libros, nuestros amigos los libros, y por supuesto ese agradecimiento que hacemos semanalmente a la Asociación de Libreros de Castilla y León. Y vamos a ver cuál es el... Uy, pues nuevo, bueno, todos nuevos no. Fernando Aramburu sigue en esa terna, en este caso en el tercero, Autorretratos y mí, pero Un andar solitario entre la gente, ese de Antonio Muñoz Molina. Entró también, sí. Y La bruja de Camila Lackberg. Ese es totalmente nuevo, sí. Nuevísimo. Sí, bueno, el Autorretrato sin mí, ya hablamos el último día, Fernando Aramburu, que estaba en número 1 y que se mantendrá seguro mucho tiempo. Ahí le va a dar, ¿no? Entonces es una lectura bien, para irla haciendo pausadamente, para reflexionar, etc. Un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina, comenté también. Te acordarás, Cristina, porque lo pusimos también en relación con García Lorca, poeta en Nueva York. Es decir, es un caminante que va por un marco urbano y, bueno, pues él recoge, va anotando a mano en su cuadernillo cosas. Sí, ahora recuerdo, sí, que y va recogiendo, pues a lo mejor exacto, en una servilleta, un billete de metro. Entonces, bueno, es interesante porque, digamos, hay, por una parte, una visión crítica de la sociedad, porque somos una sociedad pues, que produce mucha basura, y no solo eso, sino que también pues es muy materialista, ¿no? Muy marcada por el dinero, etcétera, etcétera. Usar y tirar. Exacto, el usar y tirar. Y consumo. Sí. Pero también a la vez se abre a una mirada esperanzada. Estamos también en una sociedad que está creciendo la conciencia ecológica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que interesante. ¿Y el nuevo? Este es nuevo, este sí. Bueno, lo primero que hay que decir, Camila Lackberg es una escritora sueca relativamente joven, nació en el 74 y ella escribe novela policíaca. Sus novelas, pues el protagonista es un policía y una escritora. Se desarrollan más o menos en la ciudad donde ella vive o en los campos próximos y es una escritora de muchísimo éxito. En Suecia, pero ya se va conociendo también en el resto. Entonces, bueno, aquí se trata un hecho lamentablemente que nos suena, ¿no? Es la desaparición de Linnea, una niña de 4 años, en una granja a las afueras de esta ciudad donde viven. Entonces se entrecruzan 3 líneas narrativas, por una parte la investigación sobre esta desaparición, pero por otras se remonta también a 30 años antes, en el que también se produjo otra desaparición, y también a un relato del siglo XVII. Entonces se mezclan, pero bueno, no es nada confusa, sí que atrapa
y bueno, pues es policíaca, de intriga, yo creo que también buena para vacaciones. Buena para vacaciones, pues ahí Sí. está esa recomendación. Sí. La bruja de Camila Lackberg. Sí. ¿Y quieres hacer una mención antes de irnos? Sí, antes Rapidita, Pilar. de... Sí, porque tenemos que felicitar, recuerdo que tuvimos en el programa pues hace menos de un mes a Ángel Vallecillo y él ha obtenido el premio de la crítica de Castilla y León, ex aequo, es verdad, con otro autor. Y bueno, yo creo que él nos habló también de esta novela en torno al problema vasco, pero con una visión muy distinta a la de Aramburu y tal. Y yo creo que tenemos que felicitarnos porque es un autor. Eco, por supuesto, de la noticia, grata noticia que a todos nos congratula y especialmente le mandamos nuestro abrazo y nuestra enhorabuena. Pilar, Estupendo. que... Bueno, perdón. Sí, espera un segundín. Porque quieres decir el otro autor. Sí. ¿Qué te has quedado? Te he visto ahí que estabas... Sí, hombre, no vamos a... Ángel especialmente porque lo trajimos y estuvimos hablando de su novela, pero sí, felicitamos también al otro autor que es José Luis Cancho, por los refugios de la memoria. Pues dicho está, Pilar, que descansamos unos días en Semana Santa y volvemos inmediatamente y seguimos abordando vocablos y nuestros amigos los libros. Gracias. Estupendo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta tendremos a otro colaborador, a Ricardo Magaz, y hablaremos también de su último libro, Crónicas del 9 Parabellum. Con él vamos a analizar distintos perfiles de criminales, de asesinos y de los últimos casos.